Hola, bienvenida, bienvenido a este módulo intitulado Finanzas Personales y Comunicación Asertiva. Vamos a tener que hablar de la importancia de las finanzas personales. Y esta materia nos ayuda mucho a poder diseñar un plan financiero que nos permita fortalecer nuestro patrimonio a partir de reconocer diferentes factores de riesgo y los diferentes rendimientos a los que estamos expuestos o exponemos nuestras finanzas personales. También, así como realizar una comunicación efectiva y proactiva para poder llegar a tomar decisiones personales y en nuestros negocios. A lo largo de este módulo, desarrollaremos diferentes competencias profesionales. Una de ellas será desarrollar las habilidades de creatividad, liderazgo, investigación, planeación patrimonial y comunicación asertiva a través de transitar un proceso de formación con el propósito de poder fortalecer nuestro desempeño personal, profesional y social ético. Vamos a diseñar un plan financiero que nos permita generar finanzas personales sanas mediante la valoración de una cuenta bancaria, préstamos, créditos, así como el entorno económico, donde se incluyen los mercados financieros y el mercado del crédito con el propósito de llegar a fortalecer nuestro patrimonio. También buscaremos realizar una comunicación para que nosotros, en nuestro entorno familiar y social, mediante las diferentes formas lingüísticas asertivas, tomemos las mejores decisiones financieras para que convenga nuestra consideración de los factores y entornos económicos y sociales con el fin de crear este entorno de confianza y, sobre todo, un excelente desarrollo personal. Al final, vamos a saber o vamos a lograr conseguir diseñar un plan financiero personal que nos permita llegar a fortalecer nuestro patrimonio a través del análisis de los factores de riesgo y los diferentes rendimientos basados en la comunicación asertiva, para poder llegar a solventar las decisiones encaminadas a una estabilidad económica y social. También vamos a estar trabajando y al finalizar, vamos a lograr identificar los diferentes fenómenos financieros mediante el análisis de la inflación, la depreciación monetaria, la oferta y demanda y agregados económicos de la contabilidad nacional para conocer el impacto de las finanzas personales. Vamos a comprender también la importancia de la comunicación asertiva, haciendo el uso del lenguaje financiero pertinente para diseñar un plan que nos permita fortalecer nuestro patrimonio. ¿Claro? Entonces, esa es la parte introductoria de nuestra materia. Este módulo de finanzas personales y comunicación asertiva, sin duda alguna, nos ayuda mucho a poder generar una información mucho más clara, precisa y sobre todo, como siempre les digo, nos ayuda y nos encanta demasiado para poder empezar a trabajar de una forma oportuna con nuestro dinero. Es muy común, depende muchas veces de la cultura, de la sociedad en la que crecemos, pero básicamente estos factores sociales nos pueden delimitar o nos pueden en algún momento dado bloquear las actividades económicas, dada la circunstancia, porque pues en los argumentos se nos dice que no debemos de generar ese tipo de información o que no debemos de preguntar, o incluso en muchos lugares no nos los enseñan, ¿no? La parte financiera es un área que se encuentra descuidada, o al menos durante muchas generaciones así fue que estuvo de manera descubierta, bueno, no se tenía abarcada esta área y eso generó pues obviamente una situación difícil y complicada para cada uno de nosotros. Pero en este módulo nos preocupamos precisamente para poder dar a conocer los temas más importantes y relevantes en el mundo financiero y que nos ayuden prácticamente a poder trabajar de una forma oportuna. En esta semana vamos a estar trabajando mucho, principalmente con varios factores. Uno de ellos estaremos abarcando la unidad uno, que es todo lo relacionado con el reconocimiento y los conceptos de la importancia de las finanzas personales, así como los análisis de los instrumentos bancarios, que vamos a abarcar desde la lección uno hasta la lección 4, como lo habíamos indicado en el mensaje que se envía de forma semanal, donde en el reto uno tenemos una ponderación de 20 puntos y en el reto 2 tendremos una ponderación de 15 puntos como tal. Ahora, ¿qué necesitamos trabajar
en este proceso. El día de hoy abordaremos mucho la importancia de las finanzas personales, así como lo es junto con la cuenta bancaria, los conceptos vehículos y vivienda y también el desarrollo del plan financiero de una forma mucho más rápida, oportuna y precisa para darle un resumen a nuestros temas que tenemos. ¿Qué vamos a manifestar o cómo es que debemos de trabajar precisamente? Bueno, pues algo que no debemos de perder de vista y que lo debemos dejar muy bien claro es que pues la importancia de las finanzas personales al final del día pues nos ayudan muchísimo, ¿verdad? A que sean de suma importancia para poder gestionar tanto efectiva como inteligentemente todos estos recursos económicos que se manejan y que tienes a tu disposición. Todo esto que implica una administración de ingresos, nuestros gastos, nuestras inversiones y nuestras deudas para poder lograr un fin y alcanzar las metas financieras. Es importante que conozcamos de nuestras finanzas mucho más fácil y partiendo de qué son, ¿no? Pues las finanzas se aplican en una entidad pública y privada, o sea, porque muchas veces lo relacionamos con finanzas públicas, pero no entendemos que las finanzas también son de forma personal o de forma familiar. Y esto se refiere que, pues nosotros como individuos particulares de la administración de nuestro patrimonio o de nuestros ingresos, los tenemos que ir haciendo que pueda cubrir nuestras necesidades básicas y financieras que se lleguen a tener. Y también, ¿por qué no? Reitero aquí en esta parte porque a veces no lo tenemos en cuenta, pero empezar a generar una necesidad de inversión. Ahora, ¿cuál es el propósito de las finanzas? Las finanzas personales mantienen una relación con el problema que se enfrenta cada individuo para poder manejar los recursos monetarios y los que no son monetarios. Ante ello, se tiene que tomar diferentes decisiones acerca de la forma mucho más adecuada de poder manejar los recursos propios y que los que se encuentran prestados para lograr satisfacer las necesidades y metas financieras. Vamos a poner el caso si en algún momento dado nosotros queremos tener algún bien o queremos definir de forma clara con cada decisión que lleguemos a tomar en algún momento dado, pues bueno, sea con base a la administración que tenemos previamente y que logremos hacer funcionar correctamente o llegar al punto que necesitamos hacerlo. Ahora, ¿qué actividades financieras se abarcan? Bueno, pues básicamente, y esto lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero vamos a tener que empezar a buscar las principales actividades financieras que se realizan, pues es prácticamente a través de una fuente de ingreso que puede ser pues, prácticamente por un salario, que es el mayor que tenemos los mexicanos, o en algún momento dado también puede ser por la parte de los préstamos para continuar con diferentes actividades que permiten incrementar nuestro patrimonio. O sea, es decir, estos préstamos que a veces los pedimos o los necesitamos como tal, pues bueno, que sean generadores de un ingreso o un beneficio futuro. Ojo, si estoy tomando un préstamo para poder irme de viaje, no digo que sea mala opción, pero tal vez no es la mejor forma de poder obtener unas finanzas personales, que aquí tendremos que ver y un hack en este caso, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si en algún momento dado llegases a pedir dinero prestado? O bueno, lo sacas a meses sin intereses. Pues está bien, ¿no? Porque ya disfrutaste esta parte y todavía no lo has pagado y lo vas a ir pagando mes con mes. Entonces eso puede llegar a ser funcional. Pero si pides un préstamo que te genere una tasa de interés y en lugar de pides, perdón, 10,000 pesos y terminas pagando 25,000, pues entonces no fue una buena decisión financiera. Sí, yo sé que querías ese viaje o probablemente, pero pudiste haber esperado, pudiste buscar otros medios para poder generar ese tipo de financiamiento y que mantengas unas finanzas mucho más sanas. Entonces, para esto aquí vamos a tener que empezar a trabajar mucho con la elaboración de presupuestos, con la organización de los gastos, la planeación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como poder crear diferentes fondos de jubilación. Es importante que busquemos una diversificación de inversiones que pueden llegar a ser instrumentos como acciones, bonos, pagarés, fondos de inversión, cajas de ahorro, etcétera, que eso lo vamos prácticamente hasta la tercera sesión que tenemos. Y también buscamos en algún momento dado, digo, si es que llegamos a tener una herencia, pues vamos a saber administrarla de forma eficiente. Vamos a tener que buscar la evaluación de los diferentes esquemas de financiamiento hoy de vivienda que tenemos para poder obtener, digo, obviamente nuestra casa de una forma mucho más económica. No significa que sea de menor
valor tu patrimonio, sino que simplemente sea el financiamiento, sea pues mucho más económico. Vamos a tener que vigilar los antecedentes de nuestro crédito, porque créanme que depende de esto. Muchas veces dicen, pero es que ¿de qué me sirve si no estar en buro de crédito si al final del día todos me prestan, ¿no? Y ahorita mucho más con las tarjetas de crédito que ya van garantizadas. Bueno, o sea, sí tienes, hay una parte de lógica, pues me dan crédito de todos modos, pero la respuesta es en muchas ocasiones, bueno, en la gran parte de lugares, para poder asignar un préstamo, por ejemplo, o un financiamiento, depende de tu historial de crédito. Si tienes un buen historial de crédito, vas a generar una tasa de interés preferencial, a diferencia de las personas que no tienen un historial de crédito, perdón, limpio, o que tienen ahí ciertos antecedentes, pues genera obviamente una dificultad que pues me puede llegar a causar una controversia pensando de que realmente no me lo vas a pagar. Entonces te voy a generar una tasa de interés mucho más elevada para que dentro de los primeros meses con la tasa de interés más elevada, pues entonces me termines pagando. Porque hay un ciclo de los no pagadores o de los deudores, en el cual pues obviamente los primeros meses sí empiezan a pagar, pero posteriormente ya no lo hacen. Aquí es donde precisamente estos meses van a tener que ser fundamentales para mí para que pueda en algún momento dado recuperar la mayor cantidad posible de mi préstamo, o sea, el capital, y también poder generar una ganancia que van a ser a través de los intereses. También entonces vamos buscar la adquisición de seguros y demás elementos, pues obviamente con la finalidad y la intención de que podamos cubrir todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, básicamente, el día de hoy debemos de entender y comprender que el patrimonio y las finanzas personales, pues prácticamente nos estarían diciendo que el patrimonio nos va a servir para poder cumplir nuestras metas financieras. Es decir, son los objetos que pueden comprarse con dinero como tal, y las finanzas personales, pues básicamente van a ser los medios para poder llegar a alcanzar nuestras metas que tenemos en algún momento dado de manera mucho más eficiente. Es decir, a través de estos dos elementos nos se van a mezclar y van a formar una forma mucho más redituable y con el menor riesgo posible, en el cual nuestras finanzas personales buscan también pues estar un poco más desahogadas o más libres de poder estar atados ante una situación. Ahora, bajo este panorama tenemos que llevarnos dos conceptos el día de hoy que aparecen aquí, que se llama la rentabilidad y el riesgo. Fíjense que la rentabilidad y el riesgo son conceptos completamente diferentes, pero que están de la mano, o sea, va uno tras otro. Un- Puede ser que la rentabilidad vaya primero y luego el riesgo, o primero va el riesgo y luego la rentabilidad. Al final del día, siempre se les digo, es como si fueran a la par y fueran caminando juntos. Y en esto vamos a poner el caso que la rentabilidad, pues básicamente es la ganancia o el retorno en materia monetaria que se obtiene de cualquier inversión, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, para poder llegar a entender el riesgo, vamos a verificar que se entiende como la pérdida del valor de la inversión que se haya hecho, esto con motivo de que puede llegar a ser la inflación que nos impacta en la pérdida de poder adquisitivo de la moneda o depreciaciones de estas. Ahora, aquí vamos a tener que considerar lo siguiente. Lo voy a poner aquí. ¿Va? Tomemos en cuenta esto. La rentabilidad, en algún momento dado, junto con nuestro riesgo, tendríamos que ver que este riesgo se encuentra relacionado con la probabilidad de que algo ocurra en un evento adverso, es decir, que va a impactar financieramente el ahorro o la inversión esperada, y que puede llegar a producir la pérdida de una parte total del patrimonio. Esto se va a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, en un ámbito financiero, se dice que una inversión va a llegar a tener riesgo cuando existe la posibilidad de que un inversionista no recupere los fondos que se han invertido en ella. Es decir, las inversiones con un riesgo alto tendrán que proporcionar una mayor rentabilidad para que el inversionista le compense el invertir en ellas. De esto deriva la popular frase a mayor rendimiento, mayor riesgo. Y aquí también viceversa, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque puede ser que a menor riesgo, perdón, a menor rendimiento va a ser menor riesgo. Y esto pues lo vamos a entender con porcentajes como tal, ¿no? Vamos a poner el caso, CETES es la página donde podemos realizar nuestras inversiones de forma mucho más simple. Aquí lo voy a poner, por ejemplo, CETES. Y cuando nosotros entramos a CETES,
Pues aquí, por ejemplo, nos dice que por cada 6 meses es de 7,39. Claro. Entonces, imagínense, de 7,39, que es pues una tasa de interés bastante considerable, a un año 7,37. Entonces, eso significa que si nosotros hacemos una inversión, o perdón, invertimos en CETES a un año, pues vamos a recuperar 7,37%. Pero si eso nos dice que pues obviamente va a ser una cantidad pequeña o poquito, pero lo que realmente es, como es una página oficial, es de las inversiones más seguras que tenemos en el país. Entonces pues eso hace que tengamos un rendimiento mucho menor. A diferencia, por ejemplo, si nos fuéramos a otro apartado, que digo, ya me estoy viendo un poco más allá, pero si hacemos compra y venta de acciones a corto plazo, pues entonces eso podría hacer que tengamos una recuperación mucho más rápida, pero pues el detalle no es ese, o sea, digo, porque pues, también como podemos ganar, podemos perder todo de la noche a la mañana. Claro, así es que, pues aquí en este caso sería tomar en cuenta o tener mucho cuidado con las actividades que estamos desempeñando para no perderlo de vista y saber que vamos a realizar de forma mucho más eficiente. Entonces, aquí como tal debemos de llevarnos también el concepto de que existe un riesgo en el ámbito de los seguros, es decir, que aquí existe un riesgo donde se involucra tanto a los objetos asegurados como la probabilidad de que se produzcan determinadas situaciones que llegue a causar un perjuicio al asegurado, es decir, cuando tenemos algún siniestro. Y esta razón primordial es de la existencia del contrato del seguro. Aquí de los más comunes, por ejemplo, puede llegar a ser el seguro de nuestro vehículo. Se dice que pues como tal, cuando llegamos a tener algún siniestro, por muy, muy pequeño que sea, puede llegar a incurrir en gastos de 3,000 hasta de los más económicos, les estoy hablando, ¿no? Hasta 5,000, 8,000 pesos de los más económicos. Y ya de ahí puede derivarse pues obviamente un valor mucho más caro. Entonces, a veces, fíjense que tenemos un siniestro y que, por ejemplo, que tenemos que pagar. Sí, o pagas un seguro, depende del vehículo, depende de las condiciones y el tipo de seguro que contrates, pero vamos a poner un promedio 15,000 pesos de seguro. Y digo, estoy poniendo muy caro porque hay seguros más económicos, ¿no? Que te amparan para lo mínimo, pero a veces siempre no es tanta la diferencia y te pueden dar una mejor cobertura. Vamos a poner el caso que con estos 15,000 pesos tienes un siniestro y resulta que pues tuviste la culpa y eso genera que tengas que pagar uno pues la reparación de tu vehículo y la reparación del otro vehículo y que pues el otro vehículo en determinado caso se fue a pérdida total, ¿no? O tuvo un daño mayor de 20,000, 30,000 pesos que se tienen que hacer. Bueno, pues por fortuna, digo, con el seguro tú ya no debes de pagar más que el deducible si en algún momento dado, ¿no? Que genera pues obviamente un valor menor de lo que tal vez tendrías que gastar en la reparación de los dos vehículos. Entonces, en muchas ocasiones, cuando tenemos un percance, pues en lugar de generar un beneficio como tal, porque no sería ningún beneficio, ¿verdad? Pero sí tendríamos en cuenta que pues gastamos y pues nos queda mucho más difícil de poder recuperar nuestra inversión o bueno, nuestra propiedad que la estamos dañando, ¿no? Entonces hay que asegurarlo para no tener ninguna situación de ese estilo. Ahora, vamos a retomar aquí que existe algo llamado rentabilidad. Y en la rentabilidad lo vamos a tomar en cuenta que existen dos tipos de rentas, las rentas fijas y las rentas variables. Es decir, la renta variable, vamos a entenderla que es esta rentabilidad del instrumento a través del cual se llega a, perdón, del cual se ahorra o se invierte y que va cambiando conforme pasa el tiempo, por lo que no es posible conocerla desde el principio cuál será el rendimiento a cuánto producirá con una exactitud hasta retirar el depósito o terminar la inversión en tiempo establecido. Esta renta variable, pues como no sé el porcentaje, no lo puedo calcular. Puedo en algún momento dado realizar una proyección, claro, puedo hacer una proyección, pero en sí no puedo decir como tal que las actividades se están desempeñando de una forma completa, o sea, o con una cantidad exacta, ¿va? Entonces, mucho cuidado con esta parte porque a veces nos llegamos a confundir y pensamos que las cosas son distintas, pero pues esa es la realidad, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta estos factores. Ahora, bien.
Vamos a ser conscientes en este punto. La renta fija, pues a diferencia de la variable, pues aquí sí voy a conocer de forma oficial. En este apartado, la rentabilidad se establece por un periodo determinado, es decir, tengo un plazo y tengo un porcentaje desde un principio como tal de la inversión. Y entonces puedo saber con exactitud cuánto se producirá el ahorro o la inversión cuando se termina como tal este plazo. Aquí los plazos mayormente son utilizados como de forma mensual o de forma anual. Entonces, pues, no hay tanta dificultad. Ahora, ¿qué necesitamos tomar? Siempre se les dice que en algún momento dado tengamos la parte de un presupuesto personal y la parte de un presupuesto familiar con la intención de controlar nuestros ingresos y gastos al momento de efectuarlos, ¿no? Y siempre se dice, bueno, si tú ganas de forma semanal, haz tu presupuesto semanal. Si ganas de forma quincenal, pues también elabora tu presupuesto de forma quincenal y lo mismo sería para mensual, bimestral o depende cómo ganes. Entonces, bajo este panorama nos serviría muchísimo para poder tomar en cuenta que un presupuesto mensual nos va a llegar a permitir generar un control de nuestros ingresos y gastos y podemos saber con exactitud cuánto se gasta y cuánto hemos invertido en algún momento dado. Además de que esa herramienta nos ayuda a gestionar el efectivo para evitar hacer gastos innecesarios o aumentar nuestras deudas. En muchas ocasiones, y digo, aquí les hago la recomendación siempre de que en esta situación, cuando tenemos y a un presupuesto, pues sabemos con exactitud cuánto es lo que gastamos mensual y eso nos permite en algún momento dado buscar algún empleo que logre cubrir las necesidades básicas, que siempre se recomienda que pueda cubrir mucho más de las necesidades básicas, el ingreso que percibes y en caso de que no puedas hacerlo, porque pues en la actividad laboral que te desempeñas ya no puedes tener una escalabilidad, bueno, pues entonces sería una diversificación de ingresos y buscar una segunda fuente, una tercera, hasta una cuarta fuente de ingreso, ¿no? Esto puede ser a través de algún familiar, en línea ascendente-descendente, o en algún momento dado, pues también hacerlo a través de actividades comerciales, ¿no? Esto con la intención de que podamos cubrir en tiempo y forma y no tengamos ninguna dificultad en este punto. Ahora, este presupuesto sí o sí, en algún momento dado, lo tomamos en cuenta como la agrupación y la consolidación de toda la información de meses o de semanas, depende de cómo lo quieras hacer, incluso hasta de días, que se encuentre de una forma mucho más detallada y que este concepto se mantenga pues con elementos que necesitamos gastar, ¿no? Y que ya los tenemos fijos. Entiendo que hay gastos fijos y hay gastos variables, pero pues aquí dependerá de ti de que los logres identificar de una forma mucho más oportuna. ¿Claro? Entonces, cuidado con esta parte, sí o sí lo tenemos que hacer de una forma efectiva y no perderlo de vista para poder desarrollar correctamente las actividades. Ahora, tip para elaborar un buen presupuesto. Simple. Para elaborar un buen presupuesto debemos de separar los elementos que mantenemos en nuestra vida cotidiana, que son dos, que son los ingresos y los gastos, o los egresos como tal. Que aquí vamos a tomar en cuenta todo lo que, de dónde ganamos dinero y de dónde sale nuestro dinero. ¿Va? Así es que cuidado con esta parte. Una vez que se tiene identificado, pues entonces ahí puedo ver qué gastos son fijos y qué gastos son variables. Ejemplo, si pago una renta, pues la renta siempre la voy a considerar como un pago fijo. O si en algún momento dado tengo un pago variable, también lo puedo ir manteniendo para poder ir considerando de, no tengo la cantidad exacta porque su nombre lo dice, es variable, pero al final del día ya tengo una cantidad asignada. Y sobre todo porque pues a veces no sabemos con esos famosos gastos hormiga, que son pequeñitos gastos que no nos damos cuenta que se van acabando poco a poco y que pues al final del día, cuando queremos darnos cuenta, es una cantidad considerable, ¿no? Por ejemplo, cuando damos esta propina o cuando damos en algún momento dado o compramos cosas en la calle, como pueden ser lo más común, ¿no? Bebidas, café, agua, incluso, pues eso hace que se genere una cantidad muy considerable y que cuando hacemos suma, pues realmente nos damos cuenta de que la situación es más difícil de lo que nosotros teníamos en mente. Bien, entonces esto es por parte de nuestra unidad relacionada con la importancia de las finanzas personales. Y pues obviamente partiendo de, como les había comentado hace un momento, que sí o sí necesitamos buscar que nuestro dinero se encuentre pues en un lugar también seguro, en un lugar estable para que pues
podamos hacer que nuestro dinero funcione de forma efectiva. Quiero que se lleven un dicho en esta ocasión y aquí cuando en su momento cuando me lo comentaron no entendía a grandes rasgos, después ya lo logré entender y supe de qué estaba hablando, pero cuando me dijeron que tú debes de hacer que el dinero trabaje para ti y no tú trabajar para el dinero. Eso es algo importante y ojalá y lo podamos aplicar el resto de nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Simple. Significa que tú como persona debes de hacer, bueno, tú tienes que utilizar el dinero de los demás, como puede ser financiamiento bancario, con tarjetas de crédito, siempre y cuando no tengas interés, y tu dinero lo pongas a trabajar, genere fuentes de inversión. ¿Claro? Esa es la forma más simple y efectiva de poderlo trabajar. Muchas veces nos dicen que las deudas son malas. Desde ahorita les voy a decir, la deuda no es mala. Todo lo contrario, la deuda es buena, siempre y cuando la sepas usar. Si pagas interés, tenlo por seguro que sí es una deuda mala, pero si no pagas interés, créeme por bien servido que la deuda va a ser de una forma mucho más oportuna, ¿va? Así es que cuidado con este punto. Ahora, bajo este sentido, vamos a tomar en cuenta que las cuentas bancarias, pues aquí las vamos a tomar en cuenta precisamente que son cuentas de ahorro, cuentas de inversión o que en algún momento dado con el banco llegamos por préstamos y algún crédito como tal. Claro, entonces digo, dependerá en muchas ocasiones de qué función le estés dando como tal a esa actividad. Pero para ello vamos a tener cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, vamos a tener cuentas de pequeñas y medianas empresas o las pymes de préstamos y créditos, vamos a tener cuentas de productos de inversión, vamos a tener una línea de crédito que siempre es el financiamiento que nos otorgan los bancos, el apalancamiento financiero, que básicamente el apalancamiento es algo muy fundamental, o el arrendamiento financiero, ¿no? Mejor conocido como leasing. O también podemos generar a través de un crédito hipotecario y vehicular. Ahora, las operaciones bancarias, aquí tenemos que ver, son operaciones bancarias que mantienen operaciones activas, o sea, es decir, que son cualquier acción que se genere por esa institución de crédito y que llegue a invertir los recursos captados con su clientela para que se pueda llevar perdón, para lo que lleva en algún momento dado alguna asociada a un cierto nivel de riesgo, o sea, es decir, que se distingue entre las operaciones que se encuentran en forma activa y la colocación de estos recursos a través del otorgamiento de diferentes créditos. Aquí existen diferentes operaciones de riesgo, un pleno cuando en la propia institución lo que lo asume y las operaciones de garantía o de riesgo condicionado si la institución toma el riesgo de incumplimiento de otros, como es el caso de los avales. ¿Claro? Así es que mucho cuidado. Y tenemos las operaciones pasivas, que pues aquí son aquellas operaciones que mediante la cual las instituciones de crédito captan los recursos públicos e inversionistas, como en el caso de los depósitos a plazo recibidos por sus cuentavientes. Ahora, en este punto se busca que podamos saber en algún momento dado que pues en un banco tenemos diferentes disposiciones para las operaciones financieras que pueden ser a través con depósitos, vamos a tener diferentes tasas de interés y que esa tasa de interés sin duda alguna la tenemos que buscar que sea la más baja o que sea la más funcional, porque a veces también eso es lo importante, tenemos que hacer que sea funcional y no perder de vista estas actividades. Claro, así es que mucho cuidado. Ahora, como les había mencionado, en esta ocasión, en el reto uno que vamos a trabajar en esta semana, vamos a reconocer los conceptos de la importancia de las finanzas personales. Claro, aquí en este caso, pues bueno, vamos a tener un cuestionario que mm, no nos lleva más de 30 minutos, está programado, pero en el reto 2 que tenemos que avanzar y trabajar de forma efectiva es ver los diferentes instrumentos financieros, perdón, instrumentos bancarios. Y aquí vamos a buscar precisamente, vamos a desarrollar, eh, o bueno, de la lección del desarrollo del plan financiero, vamos a ir generando en algún momento dado eh, la actividad que conlleva de poder trabajar y poderlo elaborar y no tener ninguna dificultad.
donde hagamos un diagrama sobre el desarrollo de los planes financieros aplicables a las finanzas personales. ¿Claro? Y aquí vamos a ir agregando nuestras ideas, palabras y conceptos clave que se mantengan de forma detallada y que pues al final agreguemos una conclusión manteniendo de cómo se influye en la personalización del plan financiero con su efectividad para alcanzar metas individuales y cuál es el papel del conocimiento y la educación financiera en la implementación y seguimiento de los planes financieros exitosos, así como de qué manera la disciplina y la consistencia en la aplicación del plan financiero afectan la estabilidad financiera a largo plazo. Claro. No olviden agregar sus fuentes financieras, sus fuentes de referencia para poderlo trabajar de una forma correcta y no tener dificultad. Y por supuesto, pues también ver, como le había mencionado, que necesitábamos el reto uno y 2. En esta ocasión trabajamos mucho con el reto uno y con el reto 2 para poder avanzarle y no tener ningún problema. ¿Va? Entonces, es necesario que tomemos en cuenta esas actividades y poderlas desarrollar de una forma oportuna, clara y precisa. Así es que, digo, aquí cuando tengamos las operaciones financieras, pues también no debemos de perder de vista que tenemos diferentes elementos y factores que podemos llegar a tener en algún momento dado en los bancos, como puede llegar a ser una cuenta básica, como puede llegar a ser un préstamo, puede llegar a ser un crédito. Es decir, que en algún momento dado puedo tener un préstamo personal, a diferencia de un crédito hipotecario, por ejemplo, que no es lo mismo, o sea, es una de las situaciones. Las tasas de interés van a ser completamente diferentes, los requisitos, porque algunos sí son garantizados o sí te piden ciertos requisitos o que se queden como compromiso de, entonces en este punto pues sí tendremos que tomarlo y bueno, pues también saber que la tasa de interés es una parte muy pero muy importante dentro de estas actividades y que pues van a existir diferentes tipos de créditos, pero dentro de los más comunes van a ser la tarjeta de crédito, pues es uno de ellos, el más común. Vamos a tener otro que se denomina como crédito personal, o sea, es cuando se te asigna un dinero y ya tú puedes gastar en lo que tú quieras. También la tarjeta de crédito, ¿no? Pero está limitado a que solamente puedes pasar un plástico y en el crédito personal no, porque se te otorga el efectivo y ya tú puedes ocuparlo en cualquier lugar. Y tenemos también los créditos automotrices, que pues serían créditos que compramos vehículos principalmente, o los hipotecarios, que pues lo mismo pasa, porque allí son de algún bien mueble y, perdón, algún inmueble, perdón, y por último, pues, los créditos de nómina. Que ¿cuál es la diferencia de un crédito personal y una tarjeta de crédito? Es que aquí está referenciado. El dinero prácticamente, o bueno, el pago está garantizado con tu nómina, o sea, directamente se hace el convenio con tu empresa para que pues en lugar de que se te ha depositado tu nómina completa, pues la parte correspondiente al pago del crédito ya llegue directamente a la empresa y no te lo depositen a ti. Esto porque como buenos mexicanos, en algunas ocasiones no realizamos los pagos de forma oportuna porque pues lo dejamos para mañana, pero ese mañana al final del día ya se excede y se nos olvida y ya no lo estamos pagando, ¿va? Que no debería de ser así, pero bueno, en algunas ocasiones sí llega a pasar en este caso. Entonces, pues si nos vamos a definir el día de hoy los bancos, cuáles son las funciones como tal, pues vamos a tomar en cuenta que un banco va a tener actividades bancarias como tal, actividades propias que se mantiene, pero también vamos a decir que los bancos tienen intermediaciones financieras, ¿no? Y por actividades bancarias, pues vamos a entender que es en algún momento dado, la valoración o la revisión y control de actividades bancarias que en algún momento dado, pues los banqueros mantienen que las personas tampoco mantengan una sobredeuda, que a veces no es de que no les importa a ellos, sino que simplemente pues también a ellos les interesa que generar créditos, porque pues el crédito como tal al fin del día para ellos representa un ingreso o representa una movilidad económica, entonces pues a ellos es mucho más funcional y te otorgan tasas, perdón, tarjetas o créditos a una situación mucho más fácil, pero ya cuando son créditos, por ejemplo, hipotecario y automotriz, como ya son créditos mucho más costosos, mucho más, por más tiempo, pues te piden mucho más requisitos para poderlos cumplir sin ningún detalle, ¿va? Así es que mucho cuidado con esta parte. Y bien.
pues con eso estamos finalizando nuestra actividad por el día de hoy. Bueno, nuestra primera sesión, ¿va? Entonces, no lo olviden y no pierdan de vista todos los elementos que tenemos considerados para darle una continuidad y hacer que nuestras actividades se vayan desempeñando de una forma mucho más efectiva. Muy bien, pues bueno, por el momento me voy a estar despidiendo, no sin antes desearles que pasen un excelente fin de semana o inicio de semana, depende en cuando vean el video, pero que cualquier duda que lleguen a tener en algún momento dado, con todo gusto la pueden llegar a externar y lo podamos resolver en la próxima sesión, ya sea que me las manden por mensaje y si le quieren que se les responda por este medio, también se les va a hacer. Y en caso de que no, pues bueno, no pasa nada y se las respondo de forma individual a través de la plataforma, ¿va? Entonces, me despido por esta ocasión, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima sesión, esperando que podamos avanzar durante estos días y que pues bueno, entiendo que se viene una fecha que puede ser que nos quiten por ahí un poco de días marcadas por festividades, depende de la zona, la cultura, pero que pues no dejemos de un lado que tenemos esas actividades por desarrollar, ¿va? Así es que, pues bien, me despido. Excelente a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima.